SER Podcast. El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. 10 minutos e ignición. Pescadores que te observan. Gagarin en Calabuch. Gagarin en Calabuch. Rescataron el vuelo. Llegó y se fue, pero sé que no vendrán por ti. Gagarin en Calabuch. Gagarin en Calabuch. Y tu cápsula quedó atrapada entre las redes de algún barco pescador. En Calabuch, ya no hay nadie más que tú. Muy buenas a todos y bienvenidos a Sucedió una noche. El espacio de cine clásico de la SER no podía estar dedicado hoy a otra persona que no sea Luis García Berlanga, en la semana del centenario de su nacimiento. Y hemos empezado calentando motores musicalmente con esta canción de Parade, que hace referencia a Calabuch, el pueblecito de la costa mediterránea que Berlanga inventó para su película del mismo título. Y vamos a comenzar este especial recordando la figura y las claves del estilo cinematográfico del director valenciano. Sus compañeros de colegio le llamaban Titanic, porque cada vez que podía contestaba a los profesores introduciendo la palabra Titanic en su respuesta, aunque no viniera a cuento. Una manía que luego trasladaría al cine. Darme lo mío, que yo tengo un estreno esta noche. Ahora. ¿Estrenáis hoy lo del idilio austrohúngaro? Berlanga metía en todas sus películas la palabra austrohúngaro. Yo lo que pasa es que me di cuenta en mi segunda película que había aparecido la palabra austrohúngaro de una manera normal y natural, escrita dentro del contexto de la palabra en las dos películas. Entonces, como estas dos películas mías primeras pues funcionaron bastante bien, pues la convertí esta palabra en palabra ya fetiche. Luis García Berlanga nació en Valencia el 12 de junio de 1921. De joven fue muy aficionado al ciclismo, una pasión que conservaría toda su vida. En cuanto a la parte única y exclusivamente deportiva, pues me ha quedado una afición, pero una afición concretamente el ciclismo enorme, pero reducida tristemente a la del lector de periódicos. Creo que soy uno de los hombres que más entiende el ciclismo en España, pero siempre desde el periódico, nunca con el manillar. Su padre fue diputado del Frente Popular y por eso, cuando acabó la Guerra Civil, fue encarcelado e incluso condenado a muerte. Aquello llevó al joven Luis a alistarse en la División Azul en 1941, aunque no era la única razón. Fui a Rusia pensando que podía hacer algo por mi padre, pero pensando que me iba a hacer caso una chica. Esas cosas son las fundamentales. Luego ya en menor medida lo del viaje, lo de la aventura, lo de hacer aventura. Su gesto no le sirvió de mucho, ya que su padre estuvo preso hasta el año 1952. Tras volver de Rusia, Berlanga se matriculó en la Escuela de Cine, donde conocería a su primer compañero de fatigas, Juan Antonio Bardem. Por entonces Berlanga soñaba con hacer un tipo de cine muy distinto al que luego haría. Porque yo quería hacer un cine, básicamente un cine del Indio Fernández, el cine que hacían todo el Indio Fernández, que digamos un ruralismo poético, con unos ribetes sociales apenas esbozados. Y bueno, esa línea me gustaba, que no tiene nada que ver con este humor un poco esperpéntico que luego he hecho. Berlanga nunca presumió de genio ni de realizador virtuoso, sino todo lo contrario. Reconocía que no sabía nada de lentes ni de técnica fotográfica. Y yo nunca he intervenido ya y he terminado 52 años de carrera sin saber todavía lo que hay dentro de una cámara. Sus legendarios planos secuencia los filmaba así porque le daba una pereza enorme cortar, no porque tuviera ningún tipo de ínfulas artísticas. No, el plano secuencia a mí me nace simplemente por vaguería. Cambiar las luces, cuando teníamos que hacer, perder media hora a un plano secuencia te puede hacer perder un día entero, pero luego ganas en cambio más. Si lo terminas en 2 días, ganas más porque son secuencias que eran planificadas para 3 días, o por ejemplo. Películas corales con historias que se cruzan y
y llena siempre de magníficos actores. Se ha llegado a decir que yo dirijo muy bien a los actores cuando lo que no hago es no dirigirlos. Lo que necesito es que sean actores, que les llamo yo estos, actores de tripa, como son todos estos. Yo tengo que hacer una escena en este momento y tengo a Agustín, a López Vázquez, y es que no les tengo que, si quisiera, no hablamos algo a lo mejor. Eso sí, hablando todos a la vez. Y entonces lo que hacía en todas mis películas es que todo el mundo hablase a la vez, pero he creído siempre que la gente entendía que aparte de que fuese una manera de rodar, lo que quería significar, y el que lo entendía, que no hay nadie que se pare delante de otra persona para poder intentar establecer una comunicación. En 1960 se produjo el encuentro con el que sería un hombre clave en su carrera, Rafael Azcona. Con él escribiría 10 de sus 17 largometrajes. El humor disparatado de Berlanga conectaba muy bien con la mirada ácida del guionista. Yo donde mejor me muevo es un género que está muy desacreditado, la gente le da vergüenza decirlo. La tragedia grotesca. Historias con antihéroes. Historias donde hay unos personajes que se apuntan a vivir unas vidas para las que no han nacido naturalmente. Berlanga, siempre humilde, concedía la mayor parte del mérito de su éxito al guionista. Que ha sido el hombre que a mí me ha hecho sobrevivir en este oficio también, y el que ha logrado que mis obras sean bastante respetadas. Yo creo que le tendría que dar casi el 90% del valor específico a que mis películas tengan esta acogida que hayan podido tener, se la debo a Rafael Azcona. Juntos, Azcona y Berlanga definirían el estilo cinematográfico del director, a base de ingredientes como el costumbrismo, el esperpento o el humor negro. Un cine que el propio director reconocía también bastante misógino. Me es muy difícil escribir un papel femenino. Tienen una ingeniería interior tan complicada que no he sabido nunca escribir un papel de mujer, ¿no? En realidad, la mayor genialidad de Berlanga fue siempre saber encontrar el equilibrio. Uno necesita, si quiere hurgar el dedo y rascar un poquito en la sociedad que le rodea, esa sociedad que yo no me gusta, y al mismo tiempo hacer reír, como exige la comedia. El problema está en la distribución de porcentajes, y hasta ahora he creído siempre que el 50-50, como te decía, la mitad más o menos estaba dedicada a reír y la otra mitad a poder decir alguna cosita sobre lo que no me gusta de este entorno que uno le ha tocado vivir. El suyo era un cine tan personal que hubo que inventar un adjetivo para definirlo: berlanguiano. Lo berlanguiano nacía de la especial manera que tenía el director de ver la vida, con mucho humor, una profunda humanidad y un pesimismo jocoso que conocían muy bien todos sus colaboradores. He sido siempre tan pesimista, eso que cada plano que he terminado, cuando lo he terminado, he dicho, vaya cagada, qué cagada. Y entonces el equipo mío dentro, ya en un momento dado, poco tiempo, ya determinaron llamarme Mr. Cagada. Luis García Berlanga fue un director muy machacado por la censura, que le tumbó varios de sus proyectos y que buscaba siempre en sus diálogos segundas y terceras lecturas. A mí es que me daba francamente ataques de risa cuando me venía la nota de censura en la que a lo mejor me habían destrozado una película, o me habían impedido por una temporada de ejercer una profesión de la que estaba además viviendo. Entonces siempre me ha dominado más, y esto lo siento, porque ya con una perspectiva más lejana y más histórica te dabas cuenta de lo horroroso y de lo trágico que era esto. Y eso que en lo político Berlanga nunca se significó demasiado. Su amigo Juan Antonio Bardem intentó sin éxito que militara en las filas comunistas. Como no, yo intenté hacer un proselitismo con Luisito García Berlanga y me declaré incapaz. Pero llamé en mi ayuda un día a Cirilo Benítez, y Cirilo, que era un gran dialéctico, pues intentó explicar a Luis los fundamentos del materialismo histórico. Y tiró la toalla. En realidad Berlanga fue siempre un anarquista bon vivant, amante de los placeres. Incluso a mí se me ha considerado progre también, de hecho, en cierto modo, para mí, en determinados terrenos, lo que sé, mi libertarismo me puede llevar a ser constituido como progre, pero no he sido progre constituido oficialmente, no institucionalizado. He sido un libertario más que un anarquista. Sí. Un erotómano que dirigió durante años la colección La Sonrisa Vertical, dedicada a la narrativa erótica.
Era también muy maniático y supersticioso y un amante del fetichismo. Me gusta refugiarme en unas soledades donde el objeto adquiere súbitamente un valor de compañero, un valor que se puede traducir, podríamos decir, en una necesidad, en una compulsión de ser acompañado por unos objetos que en definitiva te son mucho más fieles que los otros, ¿no? Sí, le gustaba la soledad, pero a la vez reconocía que su mayor placer era la conversación y padecía una verborrea inagotable. Yo me psicoanalicé por tímido y entonces me ha quedado, porque me lo han dicho médicos que están en esta línea, que la verborrea es como una barrera que se pone uno delante también para que no le penetren, en cierto modo, ¿me entienden? Y esto es lo que tengo yo, mi verborrea, que la odio y no me gusta nada, pero la tengo por esto. En los últimos años de su vida, esa verborrea se fue volviendo cada vez más enmarañada. Y es que el director reconocía que la edad le pasaba factura. Yo ahora tengo llamémosle Alzheimer si queréis, pérdida de memoria. Estoy perdiendo la memoria a unas velocidades, desde luego, aceleradas cada vez más. Y eso sí que es una censura, pero una censura a lo bestia, como os he dicho, y que me tiene más cabreado que me la tenía el señorito Franco. Su última película, París Tombuctú, la rodó en 1999 y en ella ya se atisbaba su cansancio personal. Me hubiese gustado ser empleado de una empresa o algo. A los 65 años me hubiesen jubilado, porque no me deprimo nada como buen mediterráneo con la jubilación. Luis García Berlanga falleció el 13 de noviembre de 2010, a los 89 años. De él se ha dicho que fue uno de los mejores sociólogos que ha tenido nuestro país, porque sin necesidad de manejar datos estadísticos, ni tablas, ni informes, supo retratar como nadie la idiosincrasia de los españoles. Por eso ya nadie duda de que Berlanga ha sido y es uno de los directores más grandes de nuestra historia, y así lo reflejan los libros. Una gran satisfacción. De vez en cuando se nos hace justicia. El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Esta canción de los Acúsicas habla de una de las películas más famosas del director, Bienvenido Mr. Marshall, pero no es la única. Y como hicimos hace unos meses con Sidney Lumet, hemos elegido nuestras 8 películas favoritas de Luis García Berlanga. Seguro que cada oyente tiene las suyas, pero estas desde luego están entre las imprescindibles. 1951. Esa pareja feliz. Oye, ¿os pongo en el censo o qué? Ah, eso es cosa tuya. Hay casilla para los realquilados. Y yo qué sé, si esto no hay quien lo entienda. Pues como se enteren de que nos tienen realquilados y del precio que pagamos, te meten en la cárcel. Aunque se rodó en 1951, la película tardaría 2 años en estrenarse, ya que el retrato de la realidad española que mostraba no podía ser más amargo.
Fue la primera película de Berlanga, dirigida a medias con su amigo Juan Antonio Bardem. La única película que no tienen los finales que tienen todas mis películas. Ese pesimismo total siempre en todas mis películas, que son crónicas, como digo, de un fracaso, alguien que quiere conseguir algo y que no lo logra. Pero entonces Bardem me hizo un cierto final feliz que lo exigía al partido en aquella época también. Había una cosa del Partido Comunista que decían a la toma de conciencia, eso. Los yanquis han venido, les salero con mis regalos. Y a las niñas bonitas van a obsequiarlas con aeroplano. 1953. Bienvenido, Mr. Marshall. Bueno, pero ¿qué me asegura usted? Que por mucha prisa que traigan los americanos, que esos señores siempre tienen mucha prisa, se van a quedar el pueblo 4 días regalando cosas a la gente y dejándose todos los dólares que traigan en su café. ¿Qué le parece? ¿Tú qué crees? Pues claro que lo creo. Ya lo oye usted. Fíjese, y quiere decir que para ella 4 días son pocos, que a lo mejor se quedan 4 meses. ¿No es eso, niña? Allá. Digo. El día que se estrenaba Bienvenido, Mr. Marshall fue el cambio de embajador de Estados Unidos en España. Todo este hombre, claro, cuando iba, atravesó la Gran Vía con su séquito, con su coche, se encontró con una pancarta que cruzaba parte a parte de la Gran Vía donde ponía Bienvenido Mr. Marshall, y cuando llegó al Pardo, pues una de sus primeras interpelaciones a Franco fue la de decir que por qué se le había hecho esta alusión que había visto en la Gran Vía, que eso era intemperante y que era un insulto y todo eso, lo interpretó como una agresión cuando era un anuncio de la película. Aunque estaba escrita a medias con Bardem, Berlanga la dirigió ya en solitario y en ella se pitorreaba del aislamiento internacional español. La película compitió en el Festival de Cannes, donde recibió un premio a la mejor comedia, a pesar de las protestas del actor Edward G. Robinson, que era miembro del jurado y que, como el embajador, también se había sentido ofendido por lo que él consideraba una burla hacia su país. De hecho, la cosa acabaría en comisaría. Fue lo del billete en que se hizo de propaganda también, unos dólares en que estaba Isber y Lolita Sevilla y Manolo Morán en las efigies de Washington. Y entonces nos denunciaron, hubo una periodo, nos denunciaron como falsificadores de moneda en Cannes y tuvimos que ir a una comisaría en el mismo Cannes. Todo esto eran mecanismos de defensa de ellos que lo que no querían es que saliese la película. ...1957... Los Jueves Milagro. Yo no salgo, ¿eh? ¿Cómo que no? Y si quiere que haya milagro, lo hace usted. Yo. Se viste usted de cualquier santo y dice que San Misma no puede venir porque tiene mucho que hacer. Pero eso es una informalidad. Será lo que usted quiera, pero no salgo. ¿Cómo que no? ¿Usted que sabe? no salgo. En un pequeño pueblecito español se inventan unas apariciones milagrosas de un santo, San Dimas, para atraer así a los visitantes a su balneario como si fuera Lourdes o Fátima. Un argumento así le provocó a Berlanga muchos dolores de cabeza con la censura, que le tumbó varias versiones del guión. Y entonces, pues, dijeron que si usted quiere hacerlo con el sacerdote de la censura, con mucho gusto le ayudará a hacer las correcciones necesarias para que esto pueda pasar y sobrepasar la censura. Bueno, llegamos a escribir hasta unas 80 páginas con lo que él dijo, pero luego al rodaje de esas 80 páginas, pues intenté luego volver a poder hacer los trucos posibles para dejar todo lo que fuese a mí. 1961. Plácido. Vamos a entrevistar a este anciano desheredado de la fortuna para que nos diga en nombre de sus compañeros qué es lo que siente en estos momentos. No, yo no. Encantadora su modestia, sí señor, pero no tenga miedo y díganos, ¿está usted contento? Uno no sabe. Naturalmente que está contento. Y dígame, ¿qué opina de esta iniciativa que ha hecho posible que usted y tantos como usted compartan hoy la cena con estas generosas familias? Diga que está muy emocionado. Lo que dice aquí la señorita. No me gusta a mí jerarquizar a mis películas su orden de la mejor, la peor, pero Plácido creo que es una película mejor rodada por mí, una película mejor construida y más que El Verdugo, que es la que tiene más fama entre la crítica y eso. Fue la primera película en la que trabajaron juntos Berlanga y Azcona y nació a partir de una campaña que en los años 50 hizo el régimen franquista con el lema de siente a un pobre a su mesa y con la que animaba a los ciudadanos a practicar la caridad en Navidad. Plácido no solo era una comedia divertidísima, sino también una crítica salvaje del fariseísmo de la burguesía y de una España gobernada por los principios católicos. Fue nominada al Oscar a la mejor película de habla no inglesa y, según contaba Berlanga, marcó lo que él consideraba el momento cumbre de su carrera, cuando se vio rodeado de los grandes directores de Hollywood que le agasajaban en el cóctel que ofreció la Academia en Los Ángeles. Von Stenberg, John Ford, William Miller, pues imaginaros todos estos
hablándome a mí de cuando sube el coche de muertos por aquella cuesta, cómo la rodó y eran... Entonces ese es el momento de levitación real, el único que he tenido a lo largo de mi historia. He tenido premios en Cannes, he tenido eso, he tenido homenajes. El único momento en que yo me he sentido, pues eso es lo que decía, levitando, en esto ha sido ese cóctel de los directores de Hollywood. ...1963... El verdugo. ¿Has visto al verdugo? Sí, la verdad es que parece una persona normal. Si yo me lo encontrara en el café o en el cine, no diría que es un verdugo. ¿Y a mí que me cae simpático? Sí, pregúntale a este si le es simpático. Hombre. Adiós, señores. Vaya usted con Dios. Esta película nace de una ejecución que se realiza en Valencia de una señora que se envenenó en una familia. Entonces, como era tan poco habitual a ejecutar a mujeres, pues el verdugo tuvo que estar también asistido toda la noche por médicos poniéndole inyecciones y sobre todo que es que al verdugo lo tuvieron que llevar también arrastrándolo como a la pobre mujer. Berlanga rodó El verdugo en un momento muy delicado para el franquismo. Poco antes había sido detenido y condenado a muerte Julián Grimau, dirigente del Partido Comunista en la clandestinidad. Un hecho que provocó reacciones de protesta en el exterior. Por eso muchos, fuera y también dentro de nuestro país, vieron en El verdugo una crítica no solo a la pena de muerte, sino a la totalidad del régimen de Franco y a la sociedad que había creado. Creo que es una película de una denuncia muy de mi tripa, muy importante para mí y aunque te rías también, no creo que te rías tanto como en las demás películas. ...1978... La escopeta nacional. ¿Pero qué ha hecho usted, hombre de Dios? Decirle a la señora marquesa que la cacería la pagaba usted. ¿Pero cómo se le ha podido ocurrir? Y la pago, ¿no? Y pago también el conejo si hace falta. Sí, claro que lo paga, pero eso no se dice. Y menos a la marquesa. Los marqueses, los dueños de la finca, tienen su orgullo. Berlanga ambientó la historia de esta película en una de esas cacerías del franquismo que se convertirían en centros de poder donde los empresarios y los políticos hacían sus negocios. Con la escopeta nacional, Berlanga y Azcona se reían a su estilo de los tecnócratas, del Opus Dei, de la aristocracia decadente y, por supuesto, de la corrupción política. La película nació de una anécdota real que le contaron al director. Fraga Iribarne le pegó un tiro en las nalgas a la hija de Franco y se quedó creyendo que lo iban a fusilar más o menos abatido porque me contó un asistente de esa cacería, un amigo, que Franco lo buscó donde se había medio escondido, estaba, y le dijo que no se preocupase en absoluto, que era incidente de caza, que eso era normal en todas las cacerías. La escopeta nacional fue la película más taquillera de Berlanga y daría pie a una trilogía con los estrenos posteriores de Patrimonio Nacional y Nacional 3, que contaban las peripecias del marqués de Leguineche y de su familia en los convulsos años de la transición. ...1985... La vaquilla. Mi sargento, ¿da usted su permiso? ¿Qué pasa? Es que este muchacho, que tiene la novia en nuestra zona, y como yo tengo mi familia en Ulldecona... Adelante, adelante. Pues eso, que podríamos cambiarnos como el papel de fumar y el tabaco. Él se iba con usted, yo me iba con el Brigada Rojo, y todos están contentos. ¡Firmes! Pero tú te has creído que la guerra es una broma. Pero es que nos ha dejado España, la nuestra y la de ellos. La vaquilla era una vieja espina que el director no consiguió sacarse hasta la llegada de la democracia a España, ya que el guión lo tenía escrito desde los años 50. Berlanga quería desdramatizar la guerra civil, mostrando toda su miseria y su amargura, sí, pero sazonándola a la vez con buenas dosis de humor. La guerra civil es un fenómeno que hay que reflejarlo continuamente, pero que hay que reflejarlo de una manera trágica, de una manera erudita, de una manera histórica, de una manera ideológica, pero también como género. Con La vaquilla, Berlanga disfrutó del presupuesto más alto de su carrera. Alfredo Matas era el productor. Bueno, pues a diario, yo sé que al banco vamos cada día y sacamos 2-3 millones de pesetillas. No, es el presupuesto de esta película está por encima de los 250 millones de pesetas. Ayer por la mañana llegó el cartero, me dijo traigo una nota certificada
1993. Todos a la cárcel. ¿Qué va a conseguir este calabacín en la cárcel? Más que coger pulgas. La cárcel es el mejor sitio para hacer negocios. Antes con Franco se iba a las cacerías y ahora se aprovecha el pasado político. Hay ciertas similitudes con tópicas anteriores mías. En cuanto a alguien que va a intentar ir a un sitio donde se supone que van los que tienen que o pueden resolver los problemas de una persona a nivel político, a nivel del esto, se parece entonces un poco a Escopeta Nacional. Y en otro sentido lo hay con Placio en cuanto en una propuesta aparentemente generosa y buena y una realidad desastrosa es la palabra caridad, ¿no? Y aquí la palabra clave de esto es la solidaridad. Con esta farsa esperpéntica en la que antiguos presos políticos, ahora bien situados en el poder, compartían un fin de semana en la cárcel con los presos comunes en unas jornadas conmemorativas, Luis García Berlanga ganó el Goya al mejor director, el único de su carrera. La película se rodó en la prisión valenciana de Picassent y con los propios presos haciendo de extras. Curiosamente hay presos que han hecho de figurante de preso, pero también de figurante de políticos o de los que están ahí, y ha sido perfecto, ¿no? La colaboración con todo el mundo penitenciario, tanto a nivel de funcionario como de interno, ha sido perfecta. Es la mejor figuración que he tenido yo en toda mi vida profesional, ¿no? Allá en el mismo barco, mano con mano, el viejo carterista y los del juzgado, el cura de las cuentas del Vaticano, un madero narco y un diputado, y todos a la cárcel es la consigna, unidos el banquero y el asesino. Hagamos de ese día una fecha digna, un gesto solidario para el destino. Y aún no sé si iré, me urge tener más datos sobre esa fiesta. Más por si acaso, sí, ya le envié este atento mensaje como respuesta. No sé si iremos, no sé si iremos, no sé si iremos, pero si vamos, ahí estaremos. No sé si iremos, no sé si iremos, no sé si iremos, pero si vamos, ahí estaremos. No sé si iremos, no sé si iremos, no sé si iremos, pero si vamos, ahí estaremos. No sé si iremos, no sé si iremos, no sé si iremos, pero si vamos, ahí estaremos. No sé si iremos, no sé si iremos, no sé si iremos, pero si vamos, ahí estaremos. No sé si iremos, no sé si iremos. Cadena SER. La radio.